Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola Somi, buen día. ¿Cómo va? Lau, Paula, Nati, Álvaro. Hola. Buenas. Anto y Ale. Bien. Me está faltando Nati Medina, que era la que me preguntaba si ya estaba aceptando. Ya pongo que estoy. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme ahora, antes de arrancar la clase? Estamos conectados. Bueno. Ya comparto pantalla. Ayer les había pasado los planteos estructurales que vimos en vía húmeda. Vamos a ver algunos planteos ahora en vía seca. Voy a poner acá. Yo borré las carpetas que me quedé sin espacio. Un segundo. Los exámenes. Este, que es el que me interesa a mí. ¿Se pasará? De nuevo. No sé qué pasa cuando se manda. Ahora sí. Vamos a correr esto y lo bloqueamos. Bueno, recuerden que dentro de las tipologías de entrepiso los clasificábamos en dos, en vía húmeda y en vía seca. Ayer vimos lo de vía húmeda en planteos estructurales, si puede ser losa simple, si puede ser losa cruzada, si puede ser losa alivianada, si es un nervurado o un casetonado. El nervurado tiene separaciones de los nervios que no va a ser mayor a 80 centímetros. Y el casetonado, vamos a trabajar con una separación de los nervios ideal para la cátedra que es hasta 1 metro. Por más que puedan llegar a separarse más, 1,50, 2 metros, vamos a usar de referencia un valor que usan en la cátedra que es hasta 1 metro. Eso tomen nota si es que todavía no lo sabían, pero creo que ya lo dije en la clase de ayer. Ahora cambio. Si tenemos que resolver entrepisos en vía seca, tengo 3 tipologías: envigado, entramado o emparrillado. El envigado y entramado es tema de construcciones 2. O sea que ya les voy a mostrar qué video van a ver extra por las dudas, si es que se han olvidado. Mariana, no sé si me estás escuchando. Mariana de Chiara. Sí, Yami. ¿Te has confundido de horario o qué pasó? ¿De qué es la clase, Yami? La clase te tenías que conectar a las 8:30 de la mañana. No, sí, esa estoy conectada, pero la de Listo. ahora, ¿de qué La es? la de ahora les voy a explicar planteos estructurales de algunos entrepisos en vía seca. Ah, bien, listo, Y de ahí listo. con alguna tarea, si necesitas quedarte, te quedás, pero yo te aviso por las dudas, porque yo ayer les dije que se conecten a la mañana, pero era el de la 8, era de 8:30 a 10:30. No, sí, a esa sí estuve conectada. Quería chusmear si me servía la clase Y te esa. servía la de hoy. Listo, no dije nada entonces. Gracias. Bien. Entonces, repito, envigado y entramado es repaso de construcciones 2. Lo que les voy a pedir es, hoy en algún momento cuando cortemos con la clase, les voy a ir mostrando cuál es el video que lo van a ver por separado. Yo prefiero entrar en el emparrillado porque es tema de construcciones 3 y dejarles de tarea que vean en algún momento que tengan libre. Dura 15 minutos el video, solamente donde les explico. A ver dónde anda. Ya les digo dónde lo puse. Dice tipologías de entramados, repaso de construcciones 2. Y ese mismo entramado uno lo puede transformar en un envigado. Voy a este examen. Puntualmente, en esta mesa pedían resolver un emparrillado, o sea que les aclaraban la tipología de antemano. No podían elegir ustedes. Era una planta cuadrada de 7 por 7 metros, tenía un balcón, había un hueco en ese entrepiso de 2 metros por 4 que estaba separado del lado izquierdo 1,50, no me lo daban como dato la distancia de este lado. Entonces mi pregunta sería, si yo acá tuviese que plantear
un emparrillado de madera, que son vigas principales en las dos direcciones. ¿Qué es lo primero que podrían identificar, considerando que, más allá de que todavía no vimos balcón, el balcón me piden con una estructura dependiente, o sea que la misma viga del entrepiso tiene que volar, pasar de largo para sostener el balcón que tiene 1,30 que me quede en voladizo y después está 1,30 como comido dentro de lo que es la planta del entrepiso en sí. Me aclaran que el CBE son paredes portantes de ladrillos macizos comunes a la vista. Entonces vayamos por parte. ¿El muro es portante o no portante? ¿Qué sería? Muro portante, porque si me dicen que paredes portantes con ladrillo cerámico macizo a la vista es porque tengo que trabajar con los encadenados. Entonces en algún momento tendré que ir marcando dónde están los encadenados verticales y los encadenados horizontales intermedios. Ahí voy a hacer una pausa. Y ahora, ¿cómo plantearían ese emparrillado? Donde hay vigas principales en las dos direcciones. ¿A qué distancia empezarían a poner esas vigas? Si de antemano me están dando que acá hay 1,50 y acá me dicen que el ancho del balcón queda a elección de ustedes, y sería raro que hagamos que el balcón tenga una viga por este sentido y después la del entrepiso así, una separación corta. Directamente aprovechen el valor que les están dando como dato, para eso les ponen los 1,50 y uno lo que hace es una viga principal que pase de largo y sostenga ese balcón. Por defecto, el ancho del balcón va a ser de 1,50. Lo estiro así al muro, como para llegar. Y esto me queda en blanco, que forme parte del entrepiso. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque me lo están dando, a que yo pueda elegir ese valor, el ancho del balcón, a elección del alumno. ¿Cuál otra viga necesito del emparrillado? Una pegadita al lado de la pared. Ya vamos a ver en realidad si es necesario o no. Después al final, cuando yo ya tengo 4 metros, pero sé que la separación de ese emparrillado partíamos desde 1 metro, como máximo 4. Nunca les aconsejo que se vayan a ese extremo, porque después cuando planteemos el forjado, la placa de OSB o un fenólico multilaminado no me va a dar ese largo. Entonces traten de hacer modulaciones chicas. Quizás que la dividimos directamente en dos que sean de 2,20, a los 4 metros, perdón, lo divido en 2 metros y 2. Quizás que me dicen, no, pongamos cada 1 metro, que me queden 4 modulaciones, pero en algún momento va a estar cortado o interrumpido por el hueco de la escalera. No me dicen que es escalera, simplemente que es un hueco. Y voy a corroborar que acá me vuelve a quedar 1,50. Entonces hago un salto, 1,50, 2, 2 y vuelvo a 1,50. Quizás que este ejercicio viene Mariana y me dice, bueno, yo usando el concepto de que en el casetonado, en la cátedra, los trabajan hasta 1 metro, al emparrillado también quisiera trabajarlo con valores chicos, no irme al doble, sino cada 1 metro. Le digo, bueno, podríamos dividir estos 4 metros en 4 módulos y tener 1,50, 1, 1, 1, 1 y vuelvo a los 1,50. Y ahora tengo que pensar en la otra dirección, que no me lo están dando como dato a cuánto se separa. Yo puedo tomar de referencia estos 1,50 y decir, bueno, esto lo uso a 1,50. A veces lo quieren sacar a ojo, en proporción. Y esto está sin escala. Siempre les van a dar gráficos que no están a escala. O sea, que no se guíen de esas distancias. Vemos si yo digo, bueno, los quiero poner a los 1,50. Lo trazo ahí. Vuelvo a querer poner a los 1,50. Después acá hay 2 metros. Entonces, en algún momento viene la otra a los 2 metros y si quiero, incluso puedo tener acá uno cortado o interrumpido. Si es que los quiero trabajar cada 1 metro. Si no, los dejo ahí cada 2. Yo lo voy a hacer así. Y acá lo voy a hacer de la forma más simple, poniendo cada 2 metros. Y vuelvo a repetir con las separaciones. Quizás que acá vuelvo a tener 1,30, acá quizás que me quede 1 y pico, le agrego 1 más. La cuestión es que se vayan generando, o sea, que se vayan cerrando cada uno de esos nudos, en donde podría o no tener estas que están pegadas al lado de la pared. ¿Por qué? Porque dentro del emparrillado, armar el entablonado en esta dirección, o armarla en esta, sería lo mismo. ¿De qué va a depender? Si viene acá Ale y me dice que al entablonado lo marca en este sentido, yo le digo, bueno,
esta viga principal, que la pinto en color verde, sí o sí tiene que estar junto con esta, porque en esa dirección apoya el entablonado. Y te podría decir, saca esta y esa, no serían necesarias. ¿Por qué? Porque yo sé que por todo esto voy a tener el encadenado horizontal intermedio de hormigón armado. Más suave ahí. Si me marcan el entablonado, en el corte en el otro sentido, les digo, bueno, que aparezca acá la principal, acá y en los dos laterales ya no sería necesario. No importa que el módulo no quede un cuadrado perfecto, porque incluso les están dando una medida de una planta en donde ese hueco tiene 2, 4, está separado 1,50, tiene 7 metros en uno de los lados, el balcón vuela 1,30. Lo ideal es un emparrillado en donde todas las vigas principales me generen un damero perfecto, una cuadrícula separados cada 1 metro en las dos direcciones, cada 1,50, cada 1,20, pero después pasa de que van a rendir un final y por las medidas que les están dando no les queda el cuadrado perfecto, no pasa nada, siempre y cuando tengamos una relación de lados. Esa relación de lados no puede ser mayor a 1,50. Ahora hay algo nuevo. Dentro de este hueco tiene que aparecer una viga brochal y una viga maestra. ¿Cuál creen ustedes que sería la viga brochal y la maestra? Quiero que observen que donde tengamos las vigas cortadas o interrumpidas, esta es una que tiene continuidad más abajo. Esta va a ser una viga brochal. Voy a pintar en celeste. Es una viga brochal. Y esta va a ser la otra viga brochal. ¿Y a dónde transmite la carga esa viga brochal? A la viga maestra que pasa de largo en el voladizo, en la parte del balcón, y otra que apoya de muro a muro. Independientemente de la estructura de ese emparrillado, que son vigas en las dos direcciones principales, hay que agregar viga brochal y viga maestra. Un emparrillado de madera, ¿en cuánto se predimensiona? Vayan al cuadro comparativo y ahí les dejé anotada H igual a L sobre 36. Independientemente si es madera cerrada o multilaminada, se predimensiona con la luz total de apoyo a apoyo y el coeficiente es 36. En cambio, cuando vaya a predimensionar la viga brochal o la viga maestra, esas van con los valores tradicionales. Si es una madera multilaminada, porque tengo una luz a cubrir de 7 metros, es H igual a L sobre 17. Si fuese una madera cerrada, en 12. Este coeficiente es para el emparrillado. Y este va a ser para la viga maestra barra brochal, que van a tener las mismas secciones ambas. Voy a dejar acá anotado a un costado. Esa es una opción, una alternativa para la tipología que me lo estaban planteando. Ahora, si me hubiesen dicho una tipología de envigado, les digo, listo, vigas en una única dirección, que lo pongamos de este lado de los 7 o del otro, igual. Ahora, si acá hay 7 y acá me dan como dato que hay 5 metros, les digo, bueno, aprovechemos y pongamos la tipología del envigado cubriendo la luz más corta, o sea, la menos desfavorable para tener menor altura cuando haga el predimensionado con el coeficiente correspondiente. Les cambio el ejercicio. En este, que es parecido al que estábamos viendo ayer, siento que yo después lo había pasado en limpio. Yo lo voy a usar esta imagen. Que es de uno de los chicos que ha rendido en una mesa, esta es del año pasado, no hace mucho. En vez de tener la escalera tipo helicoidal, como vimos ayer, es de ida y vuelta, de hormigón armado, llegue a ese punto, separaciones de columna a columna cada 6 metros, pero ya no lo quiero hacer en vía húmeda. Yo les digo, hay que hacer en vía seca y no me aclaran la tipología. ¿Cuál les parece que podrían plantear? Dentro de las tipologías en vía seca, ¿qué harían en esta planta? Sí saben, así que piensen un segundo, ¿qué tipología podrían usar ahí? Envigado, vigas en una única dirección, entramado o emparrillado. Cualquiera de las tres pueden llegar a plantear acá si no está aclarado. Viga de borde que separe el entrepiso de esa doble altura. La marco en color verde. Tengo 2 vigas de borde de madera. Si queremos plantear un envigado, uno pegadito al lado del muro.
uno que vaya pegado acá al lado del muro lo pinto en amarillo. Y empiezo con la separación cada 60 a 1 metro. Hasta el final, yo lo estoy haciendo esquemático, ¿no? Donde tenemos columnas, hacemos que coincida con una. Todo esto llegaría hasta esa viga, pero para que se sostenga ese voladizo, sí o sí pasan de largo las del envigado. E incluso a la escalera, como les explicaba ayer, la correría y, por ejemplo, a estos 2 peldaños los sacaría de acá y veo si los puedo incorporar en ese punto para que llegue directamente a esta viga, que estará reforzada. Ya vamos a ver en cuánto la predimensionamos. Y sigo con la modulación hasta que al final, pegado al lado del otro costado del muro, necesito también una viga. Cosa que yo marque que cuando venga con el entablonado, ay, se usan las mismas líneas, no sé qué está pasando. Cuando yo ponga acá la marca del entablonado, indico que apoya así. Todo lo que pinté en color amarillo, al ser envigado, se predimensiona con H igual a L sobre 20. Independientemente si es madera cerrada o multilaminada, si están perdidos con esos valores, hagan un repaso del cuadro comparativo que vimos en las clases anteriores, que lo tienen en el Classroom. La viga de borde se la predimensiona según la luz. Como tengo 6 metros, ya no va a ser una cerrada, va a ser una multilaminada. Por lo tanto, es H igual a L sobre 17. ¿Y cuál más se va a predimensionar con H igual a L sobre 17? Esta viga, que es la que va a estar recibiendo la llegada de la escalera. O sea que esta va a ser una viga de refuerzo para la llegada de la escalera con H igual a L sobre 17. También tengo una luz de 6 metros, más allá del voladizo de 1,10. Ya veremos si después se le pone un tornapunta, una ménsula abajo, para que no esté en una situación desfavorable, ya que tiene la carga puntual de una escalera. Pero a lo que me refiero es que no va a seguir teniendo la misma sección que el envigado. Quizás que el envigado me quede de 8 pulgadas de altura, y esta me va a quedar de 12, 14 pulgadas. Esto corresponde a la tipología de si uno quisiera plantear un envigado. Ahora esta misma planta, quizás que viene Nati y me dice yo, no se me ocurrió plantear un envigado, quería un entramado. La saqué 100. Si uno quisiera plantear la tipología de un entramado, yo les digo, borro esto, las 2 vigas de borde quedan, viga de borde 1, viga de borde 2. Pero ahora tengo que poner las vigas principales en la luz más corta, y la luz más corta serían en estos 6 metros. Borrar esto. Ahí serían mis vigas principales. ¿Cuál es la separación máxima? Hasta 4,50. Entonces si tengo 6, la dividiría cada 3 metros. Pongo la de los bordes, ya se van a dar cuenta si son necesarias o no. Yo las voy a ir dibujando. Esas son las principales, ahora tengo que poner las secundarias, van en el otro sentido. Cuando yo predimensione la luz de esa secundaria, o sea, cuando vaya a predimensionar esta secundaria, se toma la luz de los 3 metros, de apoyo a apoyo a vigas principales. Y acá sí necesito que las secundarias queden pegaditas al lado del muro. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a marcar el entablonado, va opuesto a esa viga secundaria. Entonces, si yo acá no agrego la secundaria, no tengo donde apoye el entablonado. Y acá tendría que repetir lo mismo. Poner una y otra hasta el final de la secundaria, como que lo cierro. Ese hueco que me está quedando acá, a mí ya me conviene directamente que la escalera llegue a hacer que coincida con esa columna. Recuerden que la cantidad de peldaños que ayer les decía en clase no es que ustedes van a contar y esto es lo que tienen que dibujar, no, va a salir del cálculo. Y en base a eso van modificando ustedes cómo quieren ir haciendo cada uno de los tramos, si los hacen a los dos exactamente iguales, si van variando. Quizás que el primer tramo es más corto, el segundo, el que es el de la llegada, es el más largo o al revés. Eso lo adoptan ustedes. Acá cambian los coeficientes. La viga principal, como tiene anchos con áreas de carga mayor a 1 metro, se trabaja con el valor tradicional, H igual a L sobre 17. Estoy trabajando con una madera multilaminada. Esas vienen a ser las amarillas, las vigas principales. Las vigas secundarias
¿En cuánto la van a predimensionar? En 20, porque tenemos anchos con áreas de carga más bajo. Esto lo giro. Vamos a poner acá en negro. La luz que se toma es de viga principal a viga principal, 3 metros dividido en 20. La luz que se toma para las vigas principales es de apoyo a apoyo, de la viga de borde a la viga del muro, 6 metros dividido en 17. El entablonado no se predimensiona. Y la viga de borde vuelve al valor tradicional, H igual a L sobre 17. Unos plantean entramado, otros plantean envigado. Para mí sería indistinto siempre y cuando no me las estén aclarando a esa tipología. Lo alejo un poco. ¿Qué es lo que van a tener ahí como tarea? Ya les voy a mostrar de nuevo en breve. Hay un video que dura entre 15 a 20 minutos donde explico cómo se hace el detalle de un entramado, cómo se representan las vigas principales, las secundarias, en donde hay que contemplar el paquete de aislaciones. ¿Qué pasa en los temas anteriores? Cuando un entrepiso es en vía húmeda, con losa, nerburado, casetonado, ya el mismo espesor y volumen de ese material, que es todo monolítico, actúa de aislación acústica aérea y por impacto. Si ustedes viven en casa, en planta baja y primer piso, yo les aseguro que el entrepiso de ustedes no tiene ni poliestireno, ni lana de vidrio, ni espuma, ni arena, porque generalmente se construyen los entrepisos en vía húmeda. Puede ser una excepción que alguno me diga, tengo un entrepiso de madera en la casa. Bueno, el que tenga un entrepiso de madera o un entrepiso metálico, ese sí tiene que tener un material extra que cumpla con la condición de poder resolver las dos aislaciones que nos interesan en un entrepiso, que es la aislación acústica aérea y la de impacto. Voy de cero con ese tema. Yo, por ejemplo, tengo una tipología de un envigado. Me van a escuchar ahí en el video del entramado, pero me adelanto un poco para que ninguno esté perdido. Yo tengo el envigado separados cada 1 metro, y por arriba va a venir el entablonado de madera. Yo acá no tengo ningún elemento superficial que cumpla con la condición de la aislación acústica aérea. Para eso lo que se hace es usar un falso entablonado. Esto les tiene que sonar, aunque sea el nombre, porque lo han estudiado en la 2. Se coloca un falso entablonado o un costero de madera que va a estar sostenido por sus propias alfajías. Pueden ser alfajías o ángulos en L también, ¿por qué no? Donde queda contenido el poliestireno, la lana de vidrio, la arena, la espuma de poliuretano, cualquiera de esos materiales que les acabo de dar, esas 4 opciones cumplen con la condición acústica aérea. Lo que me queden abajo del todo, falso entablonado o costero. En la cartilla de madera aparece con el nombre de costero, y generalmente se le dice falso entablonado. Les pongo los 2 nombres. Y por otro lado están las alfajías o ángulos en L. ¿Que para qué sirven esas? Para hacer la estructura resistente del falso entablonado. Ya les voy a mostrar en foto. Entonces de acá, esas alfajías van fijadas con tornillo rosca madera, el costero fijado con tornillo rosca madera de arriba hacia abajo, el entablonado con tornillo rosca madera, la estructura de cabios, y tendré que agregar la aislación acústica por impacto, el corcho o la banda de neopreno. Cualquier entrepiso que hagan, ya sea tipología de envigado, entramado o emparrillado, tienen que tener esto. Y lo van a ver en los videos que les voy a dejar ahí como tarea para que vayan avanzando con algunos temas. La estructura resistente del falso entablonado, ángulos o unas alfajías, el costero o falso entablonado, la aislación acústica aérea, la de impacto, la tipología, en este caso envigado, podría haber sido entramado, podría haber sido emparrillado, y lo que va a ser forjado entablonado, un solo material con 1 pulgada de espesor. En cambio, si yo tengo un entrepiso en vía húmeda, les digo, vengo con una losa simple, losa cruzada, vengo con el contrapiso, vengo con la carpeta de nivelación y después colocaré el solado que quiera. No sé, un microcemento, baldosa cerámica esmaltado, un porcelanato.
yo en este tipo de entrepisos en vía húmeda, venir y colocar lana de vidrio o poliestireno no tiene sentido, porque el mismo espesor, el mismo volumen de este material cumple con esa condición. Y por impacto no la necesito, porque todo esto es superficial. En ningún momento me quedó un espacio de aire, un espacio hueco en donde tenga que contemplar una aislación por impacto. Al menos que yo necesite mejorar ese acondicionamiento desde el punto de vista acústico aéreo. Que ustedes me digan, hay que hacer una losa, pero que esa losa en el primer piso, les pongo este ejemplo que es básico, son salas de grabaciones. Bueno, independientemente de que ese entrepiso lo hago en vía húmeda, puedo usar el contrapiso flotante. ¿Qué es un contrapiso flotante? Vamos a usar alguna imagen. A ver si tendré por acá. Como para no dibujarlo. Esperen un segundito. Escalera. Miren, esto es un entrepiso en vía húmeda. Es el típico de construcciones 2 de viguetas, bovedillas y la capa de compresión. Así como está hecho ese, yo les puedo decir, puede ser losa simple, losa cruzada, nerburado, casetonado. Antes de poner el contrapiso, la carpeta, el pegamento y el solado, yo puedo dejar previsto sobre la losa 2 pulgadas del poliestireno expandido. Esto sí o sí tiene que ser el poliestireno, no la lana de vidrio, tiene que ser un material rígido. Sobre ese poliestireno recién se hace el contrapiso, de ahí sigue la carpeta de nivelación y el solado que necesiten tener. Cuando ustedes en una consigna lean resolver un entrepiso con contrapiso flotante, significa esto, que por arriba de la losa y debajo del contrapiso se agrega un material, el poliestireno, con 2 pulgadas de espesor. Que contrapiso flotante no es lo mismo que piso flotante. Contrapiso flotante se usa para mejorar la aislación acústica aérea en un entrepiso en vía húmeda. El poliestireno expandido de alta densidad se coloca por arriba de la losa. Les doy ejemplo, losa simple, puede ser sobre la cruzada, sobre la alivianada, sobre un nerburado, sobre un casetonado. Y por debajo del contrapiso. Espesor del poliestireno expandido de alta densidad, mínimo 2 pulgadas. El tipo de contrapiso que sea de hormigón alivianado. Vamos a poner así, el tipo de contrapiso, el contrapiso será alivianado con las perlitas de poliestireno. En vez de hacerlo con el hormigón simple, lo hagamos con las perlitas de poliestireno. ¿Qué espesor tiene un contrapiso en entrepiso? Entre 5 a 6 centímetros. El texto artístico. Después les armo un PDF y les paso. Igual pueden ir tomando nota de eso. Yo acá estoy transformando esta losa que antes la tenía común, tradicional, sin el concepto de contrapiso flotante, que funciona a la perfección, porque ya por los materiales, todo hecho en vía húmeda, estaba cumpliendo con la condición de aislación acústica aérea. Pero si necesito mejorarla más, le agregamos el concepto de contrapiso flotante. ¿Y qué sería si a este mismo detalle yo les digo, lo quiero transformar ahora en un solado flotante? Además de tener contrapiso flotante, quiero tener un solado flotante. El piso ya no se aplica directamente sobre la carpeta. Incluso la carpeta no hace falta que la haga. Yo puedo poner unas soleras de madera separadas cada 40 centímetros de eje a eje. Vengo con el solado flotante, significa que acá abajo me va a quedar una cámara de aire estanca, esto no ventila, hay aire, no hay nada de material, no se rellena ni con espuma, ninguna alternativa, queda vacío.
el piso de madera fijado con tornillo rosca madera, estas soleras fijadas con tornillo más taco de expansión metálico al contrapiso. No voy a ir al poliestireno, va directamente al contrapiso. Y mi pregunta es, ¿qué aislación está faltando acá? Está la aérea. ¿Y la de impacto dónde iría si tengo un solado de madera? Acá. Vamos a pintar en amarillo. Esa sería aislación por impacto. La banda de neopreno, el corcho. Generalmente madera y madera, corcho. Cuando es mixto o cuando es todo metálico, la banda de neopreno. Y un detalle más, a la madera la voy a proteger, la de acá abajo, con una pintura asfáltica, que cumpla la función de aislación hidrófuga. Y ahí no tan solo estoy usando el concepto de contrapiso flotante, sino que ahora tengo solado flotante, que no es lo mismo. Les pueden pedir las dos cosas juntas, puede ser por separado, solamente un solado flotante, solamente un contrapiso. ¿A qué hace referencia ese solado flotante? Cuando el piso está separado del contrapiso sin necesidad de tener una carpeta de nivelación. Y se aplica, insisto, para cualquier tipología en vía húmeda. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Ya vamos a ir viendo en los detalles. Lo alejo un segundo. Vamos a ir guardando esto así despase después. Bueno. Esto, más o menos se acordaban de los conceptos de la 2, costero, aislación acústica, la alfajía. Si no lo tienen muy presente, agarren la cartilla de madera del arquitecto Holgado, busquen el capítulo de entrepiso y hacen un repaso. Ya les voy a mostrar dónde está eso. Cartillas. Madera. Más arriba, esto es escalera, por acá va a venir entrepiso. Ahí está. Dentro de la tipología de un envigado, un entramado, los cabios, estas van a ser las alfajías o ángulos en L, el costero falso entablonado, eso me va a permitir que yo oculte la aislación acústica aérea, el poliestireno, la lana de vidrio, y después vendré con el entablonado. Acá está más o menos armado de nuevo, con la diferencia que dice que la aislación acústica aérea acá está hecha con barro u hormigón liviano. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer en vía húmeda, directamente trabajamos con un material en seco, la lana de vidrio o el poliestireno. Pero acá en la página 171, 170, le dan una mirada a ese capítulo. De repente donde tengo un hueco, en cualquier entrepiso, en cualquier parte de la superficie de ese entrepiso está el hueco, y no tan solo hablo de una viga de borde si es necesario o no, sino que acá aparece el concepto de la viga brochal y la viga maestra. Si yo tengo un envigado que viene en este sentido y después continúa, después de ese hueco, tengo que recibirlo con una viga brochal. La viga brochal es la encargada de transmitir la carga aquí a la viga maestra. Viga maestra de un lado, viga maestra del otro. Si en un planteo estructural reconocen viga maestra, porque tiene que haber una viga brochal. En cambio, la viga de borde actúa de forma independiente. Puede o no estar, más allá de que si esté la viga maestra o la viga brochal. Eso le dan ahí un repaso, 170, 171. Bueno. ¿Por dónde continúo con ustedes? Vamos a ir directamente a estos entrepisos en vía húmeda. Ya lo voy a descargar.
Ahí está. Planta de examen, 2150 por 2150. Tenían que resolver puntualmente un casetonado, o sea que no eligen ustedes la tipología. La estructura era de un muro no portante. Me dan como dato que hay columnas de 30 por 30 centímetros. El hueco del entrepiso. No me dan puntualmente la medida del hueco, pero sí me dicen que de este eje de la columna está separado 60 centímetros, 60 de acá, 60 del otro lado. Y con respecto al eje de estas dos columnas, había 40 centímetros. La característica de este final es que no se podían agregar apoyos intermedios. Ninguno puede poner ninguna columna en toda esta luz. Y me van a decir, bueno, pero en el cuadro comparativo aparece que el casetonado me permite cubrir luces de hasta 15 metros. Y les digo, bueno, y ahora nos están dando una planta con mayor longitud, o sea, con mayor luz, sin esos apoyos de 21,50 en las dos direcciones. En ese caso, la única forma de resolver ese examen es agregar vigas perimetrales. ¿Cuál es la función de esa viga perimetral? Ir generando una submodulación dentro de este módulo de 21,50 en pequeños dameros o cuadrados de 530 por 530, pero considerando que acá no hay un apoyo. Donde se cruzan estas vigas no hay una columna, porque no me la daban como dato, ni tampoco podríamos agregar. Por defecto, donde tengamos columnas, marcamos viga perimetral 1, viga perimetral 2, 3, en total tenía 6. 3 puestas de forma vertical y 3 puestas de forma horizontal. A esta planta del casetonado en realidad nos están quedando 12, nos están quedando módulos, donde la luz del nervio ya no es 530, sigue estando 21,50, pero se van a ir compensando por medio de esas vigas perimetrales. En total tengo 16 módulos de casetonado. Pero a la hora de hacer el predimensionado se toma la luz total por el simple hecho de que no tengamos un apoyo puntual de columna. ¿Qué es lo primero que se marca en un planteo estructural de entrepiso? Enumeramos las columnas, enumeramos las vigas horizontales intermedias, y antes de marcar los nervios, que yo acá puse nervios cada 1,32 metros, y eso les daba como dato que en la cátedra les piden que trabajen hasta 1 metro, a esos 5,30 lo tendríamos que dividir en 6 nosotros, para que nos dé una separación menor a 1 metro. Yo lo dividí en 4, incluso si lo dividen, no, si los dividen en 5 también les va a quedar un poquito más de 1 metro, lo van a dividir en 6. Yo los trabajé de 1,32. Los nervios van en líneas de trazo, son las que están pintadas en color azul en las dos direcciones. Y las vigas perimetrales son las rojas, en línea de punto y trazo. Cuando llego al hueco de esa escalera, tengo dos opciones. Que hagamos pasar de largo los nervios, que los nervios vuelen 40 centímetros y 60 de este lado, o directamente que pase en voladizo la losa de ese casetonado. Yo les aconsejaría que directamente hagan que pase la losa, entonces representan 4 losas en voladizo, la menos desfavorable es la de los 40 centímetros. Si en algún momento tengo que dibujarla la escalera, acá pedían con escalera de hormigón armado de ida y vuelta, pero no me marcaban la posición, y a mí siempre me conviene llegar al voladizo menos desfavorable, a los 40, que la escalera de ida y vuelta vaya así, y no de repente que vayamos a los 60 centímetros, ni mucho menos llegar a este mini pasillo, porque no sería cómodo. Del lado de los 40 centímetros, por algo les ponen un valor distinto. Si acá hay 60, 60 y 60, y leemos que del otro lado hay 0,40, algún motivo, hay algo como para que ustedes tengan pie a decir, bueno, la escalera hago que apoye en el voladizo menos desfavorable. ¿Cómo se predimensionan estos elementos? Primero ponen las cosas que están dadas como dato, columnas de 30 por 30 centímetros. Ahora, la tipología que me piden es un casetonado. ¿En cuánto se predimensionaba un casetonado? De 33 a 36. Yo usé el valor más chico. Se toma la luz total, los 21,50, se los divide en 33 y me da que la altura del casetonado es 0,65. O sea que todo esto me tiene que quedar a mí 0,65, que comprende la altura del nervio más la altura o el espesor de la losa. Ahora yo tengo que conocer cuánto es el espesor de la losa. No lo voy a inventar, no lo hago de 5, 10 o 12 centímetros. Eso sale de un cálculo que va a ser la separación de los nervios dividido en 12.
Si yo puse separaciones de 1,32, a esos 1,32 lo dividimos en 12. Si puse separaciones de 1 metro dividido en 12, y con eso obtengo el espesor. ¿De quién? De la losa. Y finalmente, para sacar la altura del nervio, hago la resta. La altura del casetonado menos la altura del espesor de la losa me quedaba de 0,53. Esto es fundamental que lo sepan para que después, cuando uno pase a ver el detalle, no tengan que estar averiguando sobre la hora o estar deduciendo de qué espesor van a hacer la losa, de qué altura la dan al nervio. Nada de eso van a elegir, sale directamente del cálculo. La base del nervio sí la adoptan. Mínimo 10 centímetros, ideal 0,15, máximo 0,20. Generalmente el nervio se caracteriza por tener muy poca base, son nervios chicos de 10, 15 centímetros, con mayor altura. Son piezas más bien esbeltas en relación a una viga, que si bien es rectangular, puesta de forma vertical, generalmente tiene una proporción. En este caso son más esbeltos en relación a la base, los nervios. Las vigas perimetrales se van a predimensionar en 25, ni en 10 ni en 12, pero solamente cuando estemos trabajando con este tipo de vigas, que las necesito porque me están dando una luz que es mayor a la que admite el sistema. Ahí recién utilizo este concepto de vigas perimetrales. Se toma de nuevo la luz total, se la divide en 25 y me queda que esas vigas perimetrales tienen 0,85. No se asusten con las alturas de esas vigas porque estamos cubriendo una luz sin apoyo intermedio de 21 y pico. Pero después, cuando predimensionen las vigas horizontales intermedias, que son las que están marcadas en fucsia, esas sí tienen apoyos. Tengo columna a columna y hay una luz de 5,30. Si dividimos 5,30 en 12, me queda de 0,44. Pero yo no puedo hacer que la viga del CBE sea de 45 centímetros y que la viga del entrepiso, la perimetral, sea casi el doble, que sea de 0,85. Por defecto ahí lo que se hace es unificar esas alturas y se aclara que por razones constructivas y estructurales vamos a adoptar de esos 0,44, lo llevamos a 0,85. Adoptamos el mismo valor con la que salió la más desfavorable, que es la viga perimetral. No quiero que se confundan y que piensen que cuando uno hace la estructura de un casetonado siempre hay vigas perimetrales, porque en realidad esto es una excepción, es por el tamaño de la planta que les dan a resolver. Están superando los 15 metros, que es lo que sería lo óptimo para ese sistema. Si yo les digo que a esta misma planta, no sé si la puse, no, vamos a hacer una captura acá. Si a esta misma planta ustedes van a rendir ahora en la mesa que viene y les dan como dato que esto tiene 15 por 15 metros o 14, vamos a cambiarlo ahí, les pongo 14 metros, y que acá tenemos separaciones de más chicas, o sea, esos 14 metros puedo dividir en 4 módulos o en 5. Yo con que entienda que la planta está cuadrada, que no está superando los 15 metros, que es lo que... Paren que lo hago un poco más grande. Que no esté superando los 15 metros, que es lo que admite ese sistema, yo les digo, bueno, directamente, donde están las columnas, directamente van los nervios. No necesito la viga perimetral, en una dirección y en la otra. Y ahí sigo haciendo la subdivisión. La separación máxima no la hago más de 1 metro. Y empiezo a tenerlos en las dos direcciones a los nervios, sin tener que recurrir a la viga perimetral. ¿Pero por qué podría usar eso? Porque no estoy superando los 15 por 15 metros y tampoco, y estoy contemplando que la planta es cuadrada, que tengo una relación de lados. Voy a abrir un archivo en donde lo tengo hecho, así lo vean un poco mejor. A ver si lo tengo. Ay, que no está.
Lo debo haber borrado ya. Bueno, no importa. Si yo a esta planta les cambio los valores, pongamos ahí esos 14 por 14 metros. Vamos a sacar estas distancias. Les digo, hay que resolver un casetonado. En un final no quiero que ninguno agregue las vigas perimetrales. ¿Por qué? Porque admite o sea, el sistema admite esta proporción en planta. Ahora me pasa acá que tengo el hueco para la escalera. Hace rato les comentaba que si es una escalera de ida y vuelta, lo más probable es que hagamos que apoye en los 40 centímetros. Subo por acá, llego o al revés, pero llegando a los 40 centímetros. Mi pregunta es, ¿necesito usar algún concepto extra de viga? ¿Viga de borde, viga brochal, viga maestra? ¿Cuál usarían acá, considerando el hueco? A ver cuál dicen ahí. Lo podríamos tomar a esto como viga brochal, que está recibiendo nervios que quedan cortados o interrumpidos, otra viga brochal, y que esta sea la viga maestra. Lo pinto así en rojo para que se vea mejor. Si bien no tengo vigas perimetrales, todo es un casetonado, para hacer el hueco para hacer el hueco para la llegada de la escalera, yo puedo decir, bueno, priorizo las dos vigas brochales, porque acá tengo un nervio que no está pasando de largo, quedó cortado o interrumpido, en total tengo 3, según mi dibujo. Entonces acá tengo 2 vigas brochales. Y ahora tengo una sola viga maestra. ¿Por qué? Porque del otro lado no tiene sentido que ponga viga maestra, porque todo esto está hecho en vía húmeda, o sea que directamente ya me voy a la estructura del muro, a la estructura en esqueleto, a las columnas y a las vigas. Viga maestra, viga brochal 1, viga brochal 2. Viga de borde no estaría trabajando porque estoy teniendo los nervios que están cortados o interrumpidos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Algo de lo que estoy explicando que no se entienda? Todo va viga de maestra, ¿cómo se predimensiona, Shami? Y estas vigas las vas a predimensionar por la luz que estás teniendo y sin los apoyos intermedios con el mismo coeficiente que la perimetral. La viga maestra va a ser en 25. Vos predimensionás la más desfavorable y esa altura es la que rige para las vigas brochales. ¿Por qué? Porque no tenés apoyo, no tenés columna. Si en el ejercicio te dan, cosa que no creo que ocurra para un final, porque justamente ahí viene la complejidad, si uno tuviese apoyos, yo te digo, bien, para predimensionar la viga brochal se hace H igual a L sobre 12, una viga de hormigón armado de 5,80 o con un valor más bajo dividido en 12. Y la viga maestra tendríamos que considerarlo a este tramo, al más desfavorable, porque estos son más cortitos. Y a eso lo trabajás en 12. Pero como acá estoy teniendo esta luz mayor, independientemente de una u otra tipología, pasás a 25. Creo que Rodolfo es el que me pregunta. ¿Me van siguiendo? Si estas luces son chicas, cuando digo chica es de 12 metros para abajo. Ya han visto que en los CBE de vidrio teníamos columnas cada 12 metros, cada 10 metros, y después nos quedaban vigas de hormigón armado de 1 metro, 1,20. No es lo ideal, pero es a veces lo que les están pidiendo en una consigna del examen. Uno en obra, nadie se va a poner a hacer una viga de 1,20, ya me conviene trabajar con una viga reticulada, pero la viga reticulada no se combinaría en este caso con el casetonado. Tendría que ser un emparrillado metálico. Vuelvo atrás. ¿Qué pasa cuando hago el corte por esa estructura del casetonado? Dibujamos el muro que nos hayan pedido con el tipo de mampuesto, que si está dado como dato, lo adopto, o sea, lo trabajan tal cual a consigna, o si no, ustedes proponen el tipo de mampuesto, pero que me dé como resultado una traba de un no portante. Estas son las vigas horizontales intermedias. Estos son los nervios que están en corte,
que según mi planteo estaban separados cada uno 32. Esta altura es la que sale del cálculo, los 0,65. A lo cual empiezo a restar 0,12, el espesor de la losa, la altura que me quedaba del nervio. Los estribos de los nervios vuelan 30 centímetros para cada costado. Ahí lo tienen anotado. Sigo trabajando con 3 armaduras principales y 2 perchas. En un casetonado tengo las armaduras en las 2 direcciones, o sea que en algún momento voy a estar viendo que esa armadura viene, caballetea un quinto de la luz y pasa por arriba. ¿Qué es lo que está faltando acá? Para que quede completo el ejercicio. Si yo estoy hablando de un casetonado que son nervios en las 2 direcciones y las armaduras son bidireccionales, faltan los puntitos que vayan por acá. Es como la losa cruzada. La losa cruzada evoluciona y se transforma en casetonado. La losa simple evoluciona y se transforma en nervurado. Tendría que estar viendo estos puntitos cada 15, 20 centímetros. Acá marcan un corte, que esa armadura caballetea un quinto de la luz. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo de corte. Y del otro lado, si sigo cortando, me aparecía a mí la viga perimetral. Esa viga perimetral puede o no estar dependiendo del planteo. Cuando superemos los 15 metros, que sea una planta de 18 por 18, 21 por 21, 22 por 22, más de eso ya no les van a dar porque si no, no tendría lógica, no se puede hacer en realidad un casetonado con esa luz sin apoyos intermedios. De eso va a depender que la dibujen o no esa viga. Estas 2 líneas vienen a ser en vista el nervio que va en el otro sentido. Esto es en vista. Y este pedacito en vista ¿de quién? De la viga perimetral, que va también en la otra dirección hasta que empalma con la viga horizontal intermedia. Y de ahí todo el paquete que conocen. El contrapiso, carpeta y el solado. Si queremos hacer el contrapiso flotante, bueno, antes de dibujarlo al contrapiso de 5 a 6 centímetros, le agregamos la plancha de poliestireno. Si quiero hacer un solado flotante, hago un solado que sea de madera, con unas alfajías separadas, no alfajías, sino unas soleras separadas cada 40 centímetros. Hacer el corte transversal o un corte longitudinal de la tipología de un casetonado es exactamente igual, porque tenemos los nervios en las 2 direcciones. Ahora yo les pregunto, si yo quisiera cortar por un nervurado, a este mismo detalle, ¿qué debería de sacarle para transformar de casetonado a nervurado? ¿Qué borraríamos? Hay una sola cosa que hay que sacar. Si yo quisiera transformarlo. Bien, estas 2 líneas que vienen a ser en vista, el nervio en la otra dirección, y la armadura que yo marcaba acá, que iba por arriba, como esta es unidireccional, ya no veo los puntitos en corte. Solamente veo que la armadura caballetea. Pero va por abajo la armadura que veo en corte, que es la de la malla de distribución. Los puntitos serían de la malla, las armaduras principales serían las que aparecen en vista. Esa sería la única diferencia a nivel de detalle entre un nervurado y casetonado. Que en el casetonado vemos nervios en vista, además de los que están en corte. En el nervurado solamente los vemos en corte. No hay ninguna línea en vista representando otro elemento. Y repito, esta viga puede o no estar según el planteo. Recuerden que el contrapiso en planta baja, como el contrapiso se hace sobre el terreno compactado, o a veces se lo llega a hacer sobre el terreno natural, tendría que estar compactado o apisonado, ¿de cuánto lo trabajábamos? 8, 10, 12 centímetros. Ahora, como yo lo aplico sobre la losa, sobre la estructura resistente del entrepiso, eso me permite que para reducir el peso propio del entrepiso, bajarlo. En vez de trabajar 8, 10, 12, puedo usar 5, 6 centímetros cuanto mucho. Incluso hasta hacerlo alivianado con las perlitas de poliestireno o en su defecto el hormigón simple. Ese criterio se repite para la carpeta de nivelación. En planta baja la carpeta de nivelación tienen anotado de 3 centímetros, a veces se las puede llevar a 2, pero tenemos un valor ahí siempre fijo de 3 centímetros. En cambio, en entrepiso, en techo, vamos a trabajar con carpetas de 2 centímetros de espesor. Entre el contrapiso y la carpeta voy a tener 7 centímetros u 8 como máximo.
si por algún motivo yo quiero darle pendiente, una mínima pendiente a este entrepiso. Cuando digo pendiente, de repente que en algún punto tenga quizás un baño, un lavadero y necesito tener un embudo para que escurra el agua cuando yo limpio. Entonces hablamos de una pendiente mínima, un 2-3%. ¿Con qué le doy esa pendiente? ¿Con la carpeta o el contrapiso o con la losa? ¿Con qué se da la pendiente? ¿Con la losa, con el contrapiso o la carpeta? ¿Con la carpeta? No, con el contrapiso. Siempre las pendientes, esto lo van a anotar, para techo, para entrepiso, todo que sea en vía húmeda, las pendientes se dan con el contrapiso. La carpeta tiene que ser constante, incluso tiene tan poquito espesor, esos 2 centímetros, que no te va a dar margen a que demos con ese elemento la pendiente. Es el contrapiso. Siempre pregunto porque sé que arrastran ahí algún concepto o error de la 2 y me dicen, lo logro con la carpeta. Eso es mentira, no se puede, sí o sí es con el contrapiso. La losa no. La losa se hace un encofrado que sea totalmente plano con la función de qué es lo que está haciendo que se sostenga ese entrepiso. Vieron que me voy a la planta. Si yo quisiera hacer un corte por este nudo, donde tenemos la losa esta en voladizo, termina la viga perimetral y después ya voy a estar recibiendo voy a tener el hueco de la escalera y todo esto implica tener barandas, porque tengo un hueco. Entonces en ese nudo quiero que vean, sigo trabajando con los mismos elementos, tengo el nervio del calcetonado en corte, a este lo tengo en vista, esta es la viga, la viga perimetral, tengo las armaduras que en ese voladizo, para que un voladizo se sostenga, creo que esto era de 60 centímetros, dependiendo si corto de los 60 o el lado de los 40, para que ese voladizo se sostenga, en realidad la de arriba es la que está haciendo que eso funcione, porque la deformación de ese voladizo vendría así, entonces se comprime abajo y se tracciona arriba. Tengo que poner las armaduras en la parte superior, pero ya que estamos con el espesor de la losa de 12 u 11 centímetros, vengo con la armadura principal, pasa de largo, traba, y la misma, los 20 centímetros a los 15, caballetea un quinto de la luz, pasa de largo y traba para abajo. Si alguno de ustedes, por algún concepto de estructuras o alguna formación que tengan, no sé, por ejemplo, con el arquitecto Bustamante o con el ingeniero Baloy, les dicen, vengan con la armadura principal de abajo y esa directamente trábenla a la viga. Y esa misma armadura caballetea un quinto de la luz, pasa en el lado del voladizo y le hacen un gancho así. Y solamente van viendo los puntitos en la parte superior. Y acá van por este punto, por la parte inferior. Y les dicen, no hace falta que dibujen la de acá abajo. Todo esto como que lo borro. Yo les digo, comparto este despiece de armaduras, pero siempre y cuando el espesor de esta losa sea de 7, 8, máximo 9 centímetros. ¿Por qué? Porque si no, acá después me queda mucho volumen de hormigón y no hay nada que lo esté traccionando y de repente a la larga esto puede tener fisura y se empieza a desboronar. Entonces, en ese caso, si ustedes ven en obra o ven en algún detalle que en un voladizo solamente hacen que pase la armadura de la parte de arriba, en realidad esta es la que está haciendo que funcione ese voladizo, que se sostenga. Pero si el espesor de esa losa es de 10 centímetros, 11, 12, 13, y ya agreguen la armadura, hagan que en vez de que traben la viga, pase de largo. Cosa de dejar recubrimiento de 2 centímetros en ambos laterales y sea más seguro. Yo lo dejo como lo tenía originalmente, pero les muestro ahí otra opción. Si de repente que alguno me diga, yo hago este voladizo con 8 centímetros. Si lo hacen de 8, se podrían ahorrar la armadura de abajo, que trabe solamente con la viga. Pasa de largo el contrapiso, la carpeta, el solado, y después me pedían una baranda. En realidad esa baranda yo la planteo con un cerramiento de vidrio. Todos ustedes ya han tenido las clases del CBE vidriado,
hacer sistema Spider no tiene sentido, no tendría mucha coherencia en eso. Puedo trabajar con Canalú o incluso con los pad fittings. Vamos a ver si lo tengo acá en este... Chami, ¿y cómo sería ahí la baranda si la quiero poner sobre encima, digamos, del balcón y no hacia adelante? No del balcón, sino del voladizo, digamos, del voladizo. entrepiso. Bien, ya te muestro cómo harías en ese caso. Les muestro primero estas dos opciones de las que ya las tengo dibujadas y vemos la tuya que querés que vaya por arriba. La baranda es un elemento que trabaja la flexocompresión. Ante un empuje vertical se comprime, ante un empuje horizontal se flexiona. La baranda trabaja la flexocompresión y siempre tiene que estar agarrada a la estructura resistente del entrepiso. La estructura resistente del entrepiso no es el contrapiso, va a ser la losa. Por defecto, la resolución, desde mi punto de vista, que es más sencilla, es dejar pelos en espera en la losa, en el lateral, dejar una planchuela en espera. A esa planchuela en espera me sirve a mí para venir y vincular por soldadura un tubo o un caño estructural, en este caso usé un tubo, separados cada 1 metro, cada 1,50, lo que ustedes quieran, y el cerramiento puse un vidrio de seguridad. Ese vidrio puede ser templado, laminado, vidrio de BH no tendría sentido, acá no necesito la aislación acústica aérea porque tengo la doble altura, conecto la planta baja con el entrepiso, entonces trabajaría con un vidrio templado, con un vidrio, no sé qué serán estos 25 milímetros que puse ahí, así que lo cambio por las dudas, pongo uno de 8, 10, 12, cuanto mucho, y cómo hago que se sostenga ese vidrio con respecto a los tubos. Puedo usar el pad fittings de 55 por 55 milímetros, ese va atornillado al tubo y va con el tornillo metálico macho-hembra al vidrio y la aislación por impacto. Lo naranjita que están viendo ahí, la banda de neopreno, el corcho. Lo mismo pasaría abajo. Necesito volver a tener el pad fittings que agarre el vidrio para vincularse al parante. Si yo lo miro de frente, puedo tener distintos diseños. Yo acá fui combinando, debe ser que armé con algún grupo esto. Según lo que yo les acabo de explicar, tenía un solo paño de vidrio, en donde del lado de arriba ponía pad fittings, uno solo, y después tenía otro abajo. Y eso se repetía de un lado y del otro. Ya que ustedes me digan, no, quiero que en vez de que sea un solo paño de vidrio, lo quiero dividir en 2. Bueno, se lo puede plantear, pero acá ya voy a tener un pad fittings más largo. 55, pero acá de largo le daré 110 o el de 130. Y estos pueden seguir siendo chiquitos. A veces me dicen, ¿es necesario que quede arriba del todo? No, eso es diseño. Lo podemos bajar, que quede al ras. Y esto también se espeja para el otro costado. Si yo me paro enfrente a ese hueco, esta viene a ser la viga perimetral, la que está cerrando. ¿Por qué? Porque es el parante, vieron que nosotros hacemos que se empalme al costado de la viga o al costado de la losa. En mi caso sería la losa. Vuelvo acá. Un pedazo que estoy viendo de la losa que queda contenida y otro de la viga. O quizás que me digan, no quiero dibujar los pad fittings, puedo poner el Canalú. Sí, solamente que cambia la representación. Voy a tener que dibujar de los dos lados el espesor del Canalú. Acá usé un vidrio laminado como para cambiar, 2 vidrios juntos. Y cuando yo lo mire enfrente, veo Canalú de un lado, Canalú del otro, vidrio. Acá marco en proyección a dónde está mi nivel de piso o el nivel de la losa con la que estoy trabajando. Y desde donde yo pise hacia arriba, tengo que tener la altura de una baranda. 90 centímetros, 1 metro, 1,10, 1,20, cuanto mucho. Lo que me preguntaba Rodolfo hace rato es, ¿qué pasaría si a este mismo esquema? Generalmente este tipo de baranda les van a pedir que sea vidrio, o sea, que sea metálica con un cerramiento de vidrio. No descartemos que sea toda metálica. Bueno, si es toda metálica, más fácil porque ponemos barras de hierro que vayan puestas de forma horizontal y va todo vinculado por soldadura. Si es de madera, voy a tener que utilizar conectores. Y lo que me preguntaba ahí Rodolfo era, vamos a borrar esto,
¿Qué pasaría si a la baranda la quería agarrar por la parte superior? Borrar esto. ¿Te imaginas algún nudo? ¿Tenés algo en mente de cómo podría llegar a plantear en base a lo que yo te expliqué recién? Considerando que la baranda tiene que estar agarrada de la estructura de la losa y no del contrapiso. A ver si... Yo Ajá. sé que, o sea, ahí tendría que tener el cordón, digamos, para que, bueno, pero esto no es balcón, ¿cierto? Tendría que Bueno, ir una planchera en espera con los pelos. ya voy a tener que dejar previsto, antes de que se llene esa losa, dejar previsto un pelo en espera, vamos a marcar ahí fuerte, que sobresalga de la losa, porque en realidad a veces uno deja el pelo en espera y después cuando venís con el contrapiso, la carpeta, si le querés hacer el cordón, cosa que el agua, porque acá yo le hice una pequeña banquina, cosa que ningún profesor diga, ¿y qué pasa si yo acá tiro un balde de agua? Si yo no le genero ese cordón, el agua va a caer hacia la planta baja. Se le puede llegar a agregar esa pequeña banquina, que es típico de los bajos mesada en las cocinas, vieron que se levanta 5 centímetros, 7, con el mismo material del contrapiso, pero voy a tener que dejar acá mayor longitud de ese anclaje para que cuando yo haga esa banquina, acá va a quedar cortada o interrumpida la carpeta de nivelación. O sea, sería... Pero ahí en la banquina esa no iría también con la armadura para que no se caiga. Si esta banquina tiene una altura de 5 a 7 centímetros, no hace falta. Ahora, si vos le das la altura como de un cordón, que tengas 15, 20, 17 centímetros como una contrahuella, ahí te digo, sí, vas a venir con esta armadura de acá abajo y esa vas a hacer que suba y haga gancho así. Todo va a depender de la altura de esa banquina. Si es 7 centímetros, no sé si me seguís ahí. Sí, sí. En ese caso, si haces una banquina alta, que me parece innecesaria, al menos que por diseño lo hayas elegido y hayas puesto 10, 15, 17 centímetros como si fuese una contrahuella, a esa misma armadura hacerla que suba. Si es chico, no hace falta. Lo Bien. vuelvo yo como lo tenía el original. Yo en este caso no le voy a hacer banquina, así no se me superponen las líneas, pero directamente vas a tener una planchuela en espera que está vinculada por soldadura a ese anclaje y directamente ya viene tu balaustre metálico para armarla a la baranda. Esa sería una opción. Y la otra sería agarrarla por el lateral. Cualquiera de las dos opciones, siempre y cuando no me fijes al contrapiso, la estructura resistente de la baranda, no vamos a tener problema. Con o sin la banquina. Yo sí les aconsejo dibujarla a la banquina. Por eso que en el detalle van a ver ahí que está dibujada con el mismo material y esto le doy 5 centímetros. Suficiente como para contener el agua. Tampoco que no voy a hacer que acá haya 5 centímetros de agua. Tiraré un balde de agua y cosa que no se pase de largo a la planta baja, algo que me sirva como de contención. Incluso hay algunos edificios en altura que ni siquiera tienen esa banquina. Directamente termina y tienen el remate con la baranda. De acá, ¿tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Pueden hacer con pad fittings, pueden hacer con el canalú. Miren cómo se cómo se empieza a combinar parte de entrepiso con algunos elementos que saben de la parte de un CBE vidriado. Bueno. Ya les voy a armar un PDF de esto para mandarles ahí por el grupo de WhatsApp, con esto que habíamos armado de las estructuras del casetonado. ¿Qué es lo que necesito que vean? Y tomen nota de esto, o hagan captura para no olvidarse. Necesito que vean un video. Vamos a dividir acá. Tipología de entramados, repaso de construcciones 2. Es un video cortito, 15 a 20 minutos. Tomen nota de eso. Primer video que van a ver. Después que vean la tipología de entramado como repaso de construcciones 2, van a ir directamente a este archivo que dice balcón más entrepiso de emparrillado de madera. Acá está el video y acá está el PDF en donde explico un emparrillado. Vieron que hace rato al comienzo de la clase hicimos el planteo de ese emparrillado de 7 por 7 metros. Bueno, vamos a hacer
ese detalle, pero de un planteo que ya tenga un balcón. O sea que acá me van a escuchar que introduzco un tema nuevo a ese entrepiso y lo junto. Les dicto las especificaciones de un balcón, les aclaro cuáles son los diferentes tipos de balcones, hago una introducción y completamos las especificaciones de una estructura de un emparrillado. Esos 2 videos tienen como tarea para verlo. Cielo raso no, esto déjenlo de lado. A ustedes, el grupo de agosto, porque se me han juntado acá algunos que van a rendir la semana que viene de julio, los chicos de agosto ven esos 2 videos hasta el día lunes, que los vuelvo a ver. Mañana voy a estar dando consulta, no clase. Y este video sí es más largo, porque acá explico balcón con ese emparrillado de madera, y acá están los detalles. Eso les doy ahí como una tarea extra a que vean. El día lunes vamos a seguir continuando con entrepisos, que va a ser la losa alveolar, la losa sin viga, el piso técnico. Si yo no creo que se quieran adelantar, pero tienen ahí si es que quieren ir viendo algunos PDF. Lo que me interesa es que queden claro la parte de balcón con un emparrillado de madera. Balcón es tema de final, no lo dejen de lado. Tranquilamente en la mesa de agosto o ahora en julio puede ir un entrepiso con un balcón o un entrepiso con escalera. Todo lo que me escuchen decir en el video, si tienen duda, tomen notas. Cosa que cuando los encuentre en consulta o el lunes al comenzar la clase, yo les diga, bueno, ¿en qué parte se han trabado? ¿En qué parte no se ha entendido algo? Y podemos repasar ese concepto y de ahí sigo avanzando. Veamos acá quiénes están. Ale, Álvaro, Antonella, Laura. Va para las 2 Nati, para Nico y para Paula, que son del grupo de agosto. Yo voy a cortar la clase acá. Nos están faltando media hora de clase. Quiero que vayan adelantando y viendo esos videos. Hay uno cortito, el del entramado, y el otro es un poco más pesado. Ya están haciendo una introducción con la parte de balcón, junto con la tipología de un emparrillado de madera. Les voy a pasar por el grupo el inventario de entrepiso. Así sepan cuáles son los posibles temas en la parte práctica y qué puede ir como un punto teórico. ¿Les parece? Genial, Yami. Bien, entonces yo los desocupo ahora, pero si tienen tiempo, como la clase es hasta las 1, quédense en la plataforma y vayan avanzando con los videos. El más cortito es el del entramado, el que es un poco más pesado es el emparrillado con balcón. Genial, Yami, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, listo chicos, los desocupo. Chao, Yami, gracias. Chao, Yami. Bien. Chao, gracias. Adiós chicos, nos vemos.